De todas formas, vamos a centrarnos ahora en un apartado más político, porque ya hemos anunciado que esta mañana nos iba a acompañar, está ya en los estudios con nosotros, Isabel Salud. Ella es coordinadora general de Izquierda Unida Ezker Anitza. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Sorionak, porque cuando digo coordinadora, recientemente ratificada en el cargo. Sí, el pasado día 28 de enero celebramos nuestra asamblea, después de 5 años, después de poner en marcha Ezker Anitza Izquierda Unida, tras un proceso que ya es conocido, ¿no?, de ruptura con lo que fue el madracismo, una organización que había perdido perfil político, y pues dimos un salto valiente y a la vista está que acertado, ¿no?, con el balance que ahora hemos presentado, porque entonces recuerdo que aquel año 2012 se celebraron elecciones, que estaba Miquel Arana en el Parlamento y nos quedamos fuera del Parlamento, y Miquel dimitió, y entonces me tocó a mí asumir, ponerme al frente de la organización con los compañeros y las compañeras, y la verdad es que fue difícil, porque quedarte fuera de la institución en una sociedad donde todo está montado alrededor de la institución, si no estás ahí pues no eres nadie, pues tuvimos que redoblar esfuerzos para trabajar más en la calle, que ya lo hacemos porque somos una organización que trabajamos en el conflicto, en temas sociales, y tuvimos que redoblar ahí esfuerzos, ¿no? Y luego ya pues en las elecciones, siempre con un horizonte muy claro, ¿no? Es la unidad, ¿no? Recomponer y unidad, y unirnos las gentes que compartimos un espacio diferente al modelo económico y social que estamos sufriendo. Y luego ya llegaron las elecciones a los municipios. Hicimos allí Irabasi, que era una coalición también de gente diferente de la izquierda alternativa, y hoy podemos decir que estamos en todos los niveles de las instituciones, desde lo local hasta el Congreso de los Diputados, y que presentamos pues un buen balance en cuanto al buen hacer de nuestra organización. Hemos también destacado nuestro perfil político, ese perfil que había quedado muy desdibujado. Somos una fuerza que estamos hoy en día en la agenda pública vasca, y por tanto ha sido una asamblea que presenta un buen balance y por tanto satisfacción, dado que las aguas están muy revueltas en muchos otros partidos, ¿no? Pues esto es una gran satisfacción, y por tanto nos sitúa pues en la perspectiva de seguir trabajando. Y un elemento ya para terminar, que nosotros hemos hecho centralidad, que ya venimos trabajando pero que ahora reforzamos dada la situación política, y es que lanzamos lo del bloque político y social como un elemento hacia futuro de unidad, de unirnos sobre la base de un programa y unir a las fuerzas políticas de izquierda y también a sectores sociales, sectores sindicales, incluso comerciantes, pequeñas empresas que están muy afectados y golpeados por la crisis. Este es nuestro elemento central al que vamos a dedicarnos estos próximos años. Bueno, el balance, desde luego, digamos que para el equipo que estaba al frente de la organización, pues ha resultado favorable, porque ha habido además unas votaciones de estas que se suele decir mayoritarias, sí, ¿no? En su caso además con mayoría absoluta, sin a la búlgara, sin contestación, pero eso significa que se han suturado ya las heridas. Sí, hombre, la verdad es que el ambiente, digamos que las votaciones fueron el reflejo del ambiente que había, ¿no? Un ambiente de debate, de enmiendas incluso confrontadas, como debe ser, ¿no? Pero se respiraba un ambiente de satisfacción, de buen humor. Tenemos mucha gente joven y tenemos en ese sentido, satisfacción. Se trabajó muy bien todo el tema de las redes, la escenificación, y entonces el ambiente era el reflejo de las votaciones que se dieron, ¿no? Porque si no, no se hubieran dado esas votaciones, si hubiera habido un ambiente más enradecido. Sin embargo, ya percibíamos durante el día que estábamos a gusto, porque cuando alguien hace un buen trabajo, pues se siente a gusto. Yo creo que eso nos lo merecíamos, ¿no? Me imagino que, los debates abrirían muchos frentes, sí, frentes ideológicos y demás, y luego frentes de la propia organización. Claro, Izquierda Unida, al dar el paso adelante, estar en las instituciones, sí, pero estar al paso, digamos que al abrigo también de otras organizaciones, como es el caso de Podemos, por ejemplo, pues me imagino que entraría el debate de la dilución, no dilución, de la personalidad, si uno puede mantenerla, esa identidad o no. Sí. Que volverá, es un recurrente, ¿no?
Sí, es un debate recurrente porque forma parte de este último periodo, y efectivamente nosotros ya tuvimos muchos debates en el ámbito de Izquierda Unida Federal y también aquí, cuando pones en pie coaliciones, y siempre lo hemos tenido claro, y es que nosotras defendemos la unidad, pero no desde la negación, sino desde la puesta en común de un programa, y a partir de aquí cada cual mantiene su identidad en cuanto a siglas, su identidad en cuanto a programas máximos. No tenemos por qué coincidir, porque si coincidiéramos en programas máximos, pues estaríamos en la misma organización, y no pasa nada, eso se tiene que vivir con normalidad. Entonces, los acuerdos que hemos hecho en torno a las elecciones, ya desde las municipales que nos pusimos de acuerdo en el espacio Irabasi, que lo lanzamos en principio ECUO y nosotros, junto también con Alternativa Republicana, era un espacio que ya definíamos cuáles eran los marcos políticos e ideológicos, y a partir de ahí abrimos espacios en los municipios, y la gente ya se acercaba con un marco ya marcado, o sea, definido, no definido del todo, pero sí unas líneas, ¿no?, que se concretaban luego en los ayuntamientos en función de cada realidad, cada municipio. Pero para nosotros ha sido una constante, y no solamente el reconocimiento de nuestra identidad, sino el reconocimiento de las otras identidades. ECUO tiene una identidad definida, y eso a nosotros nos parece que enriquece la relación, y tiene que ser así. Si en el futuro trabajamos juntos y eso coincidimos en una misma organización, el futuro lo dirá. Pero en principio venimos de caminos diferentes, ¿no?, de orígenes diferentes, y nos ponemos en común en torno a un programa. En estos momentos la crisis, antes lo decía, nos está golpeando de tal forma que tenemos que abrir espacios unitarios más allá de lo estrictamente, por decirlo de alguna manera, ideológicamente lo que cada formación representa, ¿no? Porque hoy, antes lo decía, los pequeños comercios, las pequeñas empresas están sufriendo también una crisis, golpeados por esta crisis tan brutal, ¿no? Por tanto, tenemos que tener una visión amplia y una alianza para ser capaces de unir a todos aquellos sectores, que son muchos, que son la gran mayoría, que están afectados, golpeados por esta crisis que nos está empobreciendo, y que estamos viendo que vamos a salir de esta crisis, entre comillas, pero con una situación de pobreza mayor, ¿no? Hoy ya todo el mundo, antes hablábamos de la gente lo milieurista era una condición ya penosa, digamos, pero es que la gente está cobrando menos que eso. Sí, ahora es una aspiración. Claro, ahora es una aspiración, y hace muchos años lo decíamos que un milieurista era... ¿Qué quiere decir? Que estamos asumiendo porque es una realidad, que vamos a salir de esta crisis con condiciones laborales y sociales peores, ¿no? Por tanto, estamos obligados a pelear para que eso se revierta. De todas formas, estaba pensando yo cuando mencionaba la palabra crisis, sí que es cierto que hay una crisis social y económica, y eso habrá que solventarlo por un lado, ¿no? Pero digamos que lo que son las relaciones de los partidos políticos, eso queda eclipsado por la crisis política que vive sobre todo la izquierda ahora mismo, ¿no? Usted está como diputada precisamente en el Congreso, en una organización con una alianza también con Podemos, donde ya vemos cómo está Podemos, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el Partido Socialista, pues también está ahora mismo con un norte, o desnortados, por decirlo de algún modo. Izquierda Unida ha superado un bache, pero para superar ese bache ha tenido también que hacer un proceso largo, ¿no?, de reconstrucción. Sí, nosotros yo diría que el 15M fue un fenómeno que revolvió un poquito el tablero, y bienvenido, ¿no? Porque la gente estaba indignada, y entonces se vio reflejada en el movimiento 15M, y de ahí sale no solamente el 15M, pero en esa época, antes de las elecciones europeas, hubo un gran movimiento en la calle de gente que estaba indignada por lo que estaba pasando, ¿no? El 15M lo canaliza, y de ahí sale, pues, Podemos en gran medida. Nosotros ahí también tenemos una crisis de identidad, o de por qué surge Podemos y Izquierda Unida, que lleva muchos años trabajando y peleando por la mejora de las condiciones de vida. ¿Por qué no recogemos nosotros esa indignación? Entonces, pues en el ámbito de la izquierda, el Partido Socialista también ahora está viviendo una crisis. Pues en el ámbito de la izquierda vivimos una crisis producto de ese tablero que se mueve y de que hay una recomposición. Y yo tengo que decir que
bueno, no tan negativo, porque se da un despertar de la gente, se canalice de alguna manera la indignación, y eso se traduce, en nuestro caso, en el caso de Izquierda Unida, Podemos y ECO, en el Congreso, con una fuerza impresionante, con la mayor fuerza que se ha tenido desde el punto de lo que representamos nosotros, la izquierda más anticapitalista, la mayor fuerza que se ha tenido en este periodo democrático, ¿no? Bien, ¿cuál es nuestra tarea ahora? Pues que sepamos resolver eso. Nosotros desde Izquierda Unida tenemos una situación ahora relajada, ¿no? Las cosas, bueno, pues como organización hemos superado esos momentos de crisis. Ahora Podemos tiene que solucionar también su momento de crisis, y nosotros lo que esperamos, siendo respetuosos con ese procedimiento, es que esto acabe, que acabe de manera que podamos seguir trabajando juntos, que esa izquierda que hemos puesto en marcha se consolide y abra espacios, y podamos realmente tener una influencia en el Congreso para aprobar cosas en beneficio de la mayoría social de este país, ¿no? En el Congreso y fuera, porque no solamente aspiramos al Congreso. El Congreso es muy importante porque en el Congreso se legisla, ¿no? Y eso nos afecta a todos y a todas. Pero es necesario también que seamos capaces, nosotras en esta Asamblea nos lo hemos marcado también como una tarea, y es que el bloque social, la alianza, el bloque social y político que decimos nosotros, decimos que tiene dos patas, una anclada en lo que es las instituciones y la otra en lo que es la sociedad civil, el conflicto sindical, los movimientos sociales, anclado en el terreno, el territorio, y participativo de la gente, ¿no? Para que la gente participe también en la resolución o en la gestión de sus asuntos públicos, ¿no? Eso es muy importante. Eso es más difícil de poner en marcha. Lo electoral es más fácil, es una candidatura, es un programa, te presentas unas elecciones, es relativamente más fácil. Lo difícil es poner en marcha una fuerza que esté anclada en el terreno y que haya participación de la gente. Me imagino que les preocuparía mucho, ¿no?, cuando se convirtieron en objeto del pim pam pum en la coalición, vamos, porque al final parecía que la responsabilidad de las diferencias ideológicas que había allí eran del matiz de si cuento o no cuento con Izquierda Unida. Sí, intentaron primero un poco que nos definiéramos, ¿no?, cuál era de Izquierda Unida, con quién estaba, que bueno, nosotros no lo hicimos ni lo vamos a hacer, ¿no? Y segundo, bueno, pues parece que nos utilizaban, bueno, como un elemento que por las dos partes, que bueno, cerraba filas, ¿no? Éramos como el monigote del pim pam pum, ¿no? Y bueno, Alberto Garzón, que es una persona muy respetuosa y muy educada, y las formas pues son importantes también en política, pues escribió una carta diciéndoles que nosotros respetábamos su proceso, y como no podía ser de otra manera, a pesar de que Alberto muchas veces pues le han interpelado para que se posicionara, y Alberto ha sido muy respetuoso, y también pues les pidió que fueran respetuosos con nuestra organización, ¿no?, porque no era de recibo. Y bueno, por suerte eso se ha calmado, y ya quedan pocos días, está el proceso en marcha, y vamos a ver, tenemos expectativas de ver lo que pasa, porque no vamos a negar que eso, el resultado de esa asamblea va a repercutir no solamente en nuestra organización, sino en el ámbito de la izquierda y en el futuro, yo diría, de este país, porque son una gente importante y de peso, eso es así, y por tanto estamos a la expectativa. Nosotras, pase lo que pase, vamos a seguir trabajando en la misma idea, porque estamos absolutamente convencidos de que este país necesita un cambio, y que el camino que ya de convergencia, de unidad, que hemos puesto en marcha y que lo hemos concretado en muchas instituciones, es el camino, y cueste lo que cueste, nos cueste más, nos cueste menos, seguiremos trabajando en esa línea. Sí, luego el problema está, no sé, igual convencernos a los medios de comunicación, ¿no?, de que dejemos de ver la espuma para entrar realmente y ver el río. Lo digo porque, claro, estamos hablando de los conflictos de las formaciones políticas. Usted ha mencionado también, hay ese problema de crisis económica. Se está hablando más del Congreso de los Diputados, lo que ocurre precisamente con las formaciones políticas en las estructuras, que de lo que están haciendo de planteamientos, ¿no?, de planteamientos serios cada una de las organizaciones, para revertir una situación social complicada en estos momentos, ¿no? Sí, es muy complicada. Es verdad que los medios,
igual muchas veces informan de lo anecdótico, igual vende más, y eso igual denota pues una falta de análisis global, ¿no? De entrar a los problemas realmente, porque deberíamos de preguntarnos por qué pasan las cosas y no quedarnos en lo superficial, ¿no? Porque incluso yo creo que lo superficial nos distrae de buscar las causas. Las cosas tienen causas y claro, pero eso requiere un ejercicio, más trabajo y un ejercicio de reflexión, un ejercicio de lectura. No es difícil porque hoy en día tenemos mecanismos suficientes, tenemos internet, tenemos información, igual a veces un poco exceso. Bueno, pero también las propias formaciones políticas igual no se esfuerzan lo suficiente en transmitir lo que sucede. Digo, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Se aprueba en el Congreso de los Diputados un elemento, lo saca adelante una mayoría, que es la renta mínima. Bueno, eso es un hito ahora mismo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero es que eso prácticamente ha quedado desaparecido. Sí, bueno, se aprobó el trámite, se inicia el trámite, ¿no? Se inicia el trámite, ¿no? No, que es un tema muy interesante. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Los medios de comunicación, la mayoría, no digo toda, pero los que tienen más incidencia, las televisiones que están en todos los hogares, están en manos de quien están. Porque no están en manos de las fuerzas de izquierda, ¿no? Incluso los grandes periódicos de grandes tiradas, ¿no? Están al servicio de un sistema económico que tiene una lógica, que está instalado, un sistema económico que prima los intereses de los poderosos, de la banca, de los que tienen un capital, y que está a ese servicio. Entonces es difícil que destaquen ellos que se va a poner en marcha, ahora está en trámite, se aprobó la tramitación, pero que eso pueda acabar en una renta para la gente que tenga menos ingresos, ¿no? Porque no están interesados objetivamente. Claro, tienen que ser medios de comunicación alternativos o programas, bueno, que haya un interés, pero es difícil, claro. Nosotros nos manejamos, desde el punto de vista de la izquierda, nos manejamos a través de medios de comunicación alternativos, que hay pocos, o a través de lo que son las redes, ¿no? Y esto llega a quien llega, ¿no? Quiere decir que, bueno, nadie se engaña si vivimos en un sistema económico y social que está perfectamente montado y que tiene instrumentos a su servicio, y uno de ellos son los medios de comunicación, la parte judicial, en fin, tiene toda una serie de instrumentos, leyes, en fin, que es muy que somos conscientes de que nadamos contracorriente, ¿no? Bueno, hablado de un asunto judicial, ahora mismo tenemos un juicio en marcha por un asunto político, eminentemente político, que se está dirimiendo en los tribunales, ¿no? Es lo que sucede. Usted Cataluña. Usted también, que además tiene su origen catalán, no me imagino que algo de esto ya sabe, cómo es ese sentimiento catalán que se está la verdad es ahí, que ¿no? es tremendo lo que está pasando, ¿no? Porque vamos a ver, yo creo que es la expresión de un fracaso de la política, porque no teníamos que haber llegado a esto, ¿no? No es lógico que porque en Cataluña haya un interés muy grande por tomar la palabra, por decidir, pues que aquellos que lo han hecho posible o lo están trabajando, pues estén hoy en día en los tribunales. Por tanto, yo me solidarizo con ese hecho. Claro, dicho una vez esto, hay que decir que luego, digamos, desgranando un poco el problema, hay que decir que, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo que se identifique el derecho a decidir con la independencia, porque esto se está utilizando, porque el derecho a decidir es un derecho y lo otro es una opción, como hay otras opciones. Nosotros no queremos que Cataluña se separe de España. No es el PP, España somos trabajadores y trabajadoras, y no queremos que se vayan imagínate, yo todavía menos, que mi familia vive allí, ¿no? Pero bueno, no es un tema emotivo, es un tema político, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo he vivido en Cataluña mucho en mi entorno familiar y mis familiares, que mucha de la frustración económica fruto de la crisis, mucha gente lo canaliza, piensa que se va a resolver con un Estado independiente, ¿no? Y entonces esto, claro, es una gran contradicción, porque a la cabeza está lo que era antes la Convergencia y Unió, Partido Demócrata de Cataluña. Claro, es que este partido en la anterior legislatura ha aprobado con el Partido Popular pues prácticamente el 95% de las leyes, decreto tras decreto de recorte, ¿no? Y ahora estas personas parece que no va con ellos en Cataluña, que ellos no han gestionado, que no va con ellos cuando tienen responsabilidad directa con la situación, no solamente de España, sino también de Cataluña, ¿no? Un partido político que ha gobernado la gran parte de estos años en Cataluña y que además está muy salpicado por la corrupción, pues todo lo de los Pujols y lo que está saliendo ahora, interesado no, pero bueno, está ahí.
ahí, se está investigando, pues claro, y no solamente eso, y el otro elemento es que un partido político que defiende con tanto ahínco el derecho a decidir, y yo quisiera preguntarle si ese derecho a decidir lo comparten también para aspectos económicos. Claro, porque nosotros cuando hablamos de derecho a decidir, hablamos de derecho a decidir que la gente participe en asuntos públicos, pero no solamente acotados en el modelo de Estado. ¿Están los empresarios dispuestos a que se decidan las empresas, que los trabajadores, sus representaciones tomen parte en la decisión de las empresas? ¿Están dispuestos a aceptar que haya presupuestos participativos en los ayuntamientos, que la gente participe? Yo creo que no. Por tanto, hay mucha hipocresía aquí, mucha hipocresía más allá de la responsabilidad que tiene el Partido Popular de no haber gestionado, no querer o no poder. Yo pienso que no han querido gestionar un problema que les está estallando en las manos, ¿no? Y que, hace ya tiempo que se tenían que haber sentado a hablar y ver cómo se canalizaba un derecho que cada día, un sentimiento que cada día crece además, ¿no? Porque yo creo que los mayores nacionalistas en Cataluña los ha hecho el Partido Popular, eso se dice, pero es verdad, porque yo lo conozco y de primera mano mi entorno, y veo, pues que ha calado mucho porque es una posición contraria y de rechazo al Partido Popular, ¿no? Y eso es un sentimiento, pero claro, hay que analizarlo también. Y no podemos movernos por el sentimiento solamente, porque es que si no, es lo que tú antes decías, el sentimiento está bien, todos somos primero somos corazón, ¿no? Que yo digo, porque cada uno se rebela contra las cosas, y está bien, pero luego hay que racionalizar y hay que buscar porqués, y las cosas tienen que ser racionales, ¿no? Porque vivimos en una comunidad de hombres y mujeres que tenemos raciocinio, ¿no? Por tanto, y eso es lo que no pasa en Cataluña, ¿no? Pues hay mucho de corazón, pero bueno, hay mucha mala gestión también. ¿Cómo cree que va a terminar eso? No lo sé, porque la cosa parece que cada vez se enroca más, ¿no? Y no lo sé. Yo espero que se sienten y lleguen a acuerdos, que sería lo lógico, y pues las cosas se canalizaran, ¿no? También nosotros trabajaremos que en el momento de que hubiera ahí la posibilidad que la gente votara en función de lo que quiere con quién quiere convivir. Nosotros la verdad es que vamos a plantear un modelo federal, un modelo de relaciones con el conjunto del Estado. No queremos que Cataluña, que nos separemos de Cataluña. Eso es nuestra propuesta, ¿no? Bueno, pero la propuesta del federalismo de Izquierda Unida, sí, eso es de principio, de base, ¿no? Sí, nosotros la venimos defendiendo hace muchos años y está basada sobre la voluntariedad. Sí, porque un federalismo de libre adhesión, ¿no? De libre adhesión, de voluntad, porque tú no puedes mantener a la gente contra su voluntad, viviendo juntos, ¿no? Eso pasa incluso en las personas, en la convivencia personal, de pareja, ¿no? Si dos personas no quieren, no van a vivir juntas, y entonces la voluntariedad, yo siempre lo digo y lo repito, la voluntariedad es el lazo más fuerte. Ese lazo no se rompe, por tanto se tiene que basar en la voluntariedad. Pero eso, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, usted que está allí, no se habla, no se percibe. Es decir, nadie mira y dice que tenemos un problema hay que solventarlo, no podemos estar mirando por otro lado. Claro, no está en la agenda del Congreso, porque al Partido Popular no le interesa. Yo creo que lo ha utilizado muchas veces como un elemento para cerrar filas en el conjunto del Estado, ¿no? Contra Cataluña, y no le interesa, y yo creo que le ha ido bien, incluso, le ha ido bien. Lo que pasa es que, claro, yo creo que las cosas se nos están yendo de las manos y no podemos seguir de esa manera, porque, claro, es patético en un país democrático, ¿no? Pues que tengan que estar los tribunales hoy a cuenta de que la gente vote, ¿no? Luego otra cosa son los otros elementos que planteo, que ahí yo soy muy crítica, ¿no? Pero eso no tiene ningún sentido, de cara al exterior también, de cara a Europa, que parecemos una democracia bananera, ¿no? Entonces, pero no, parece que el talante de Rajoy, como viene siendo habitual, es de esperar para que los problemas se pudren, pero bueno, hasta ahora parece que le ha ido bien, ha perdido la mayoría absoluta, que eso no es
bueno, ellos han pedido la mayoría absoluta. No es lo mismo que la anterior legislatura, que gobernaban, allí daba lo mismo lo que hicieras porque pasaban el rodillo, y ahora es verdad, hay más juego, también que depende de otros actores, ¿no? Dependen también de otros actores, por lo tanto no es lo mismo. Pero sí tiene un poco esa actitud de esperar y que se pudran los problemas. Es imposible saber lo que pasará aquí, cuál será el próximo paso, pero yo espero que se pueda llegar a un acuerdo y se canalice un deseo que tiene la gente, ¿no? Y es que hable el pueblo de Cataluña, ¿no? Bueno, pues ya le llamaremos al Congreso también para que nos lo cuente. Isabel Salud, coordinadora general también de Izquierda Unida Ezker Anitza. Ya hemos mencionado, ¿no? Hace nada, no llega ni a 10 días que ha sido de nuevo reelegida en el cargo, y sin cuestionamiento del equipo además que planteaba, ¿no? También, que eso también es importante. Lo digo por lo de cómo están ahora mismo el resto de formaciones, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que mucha satisfacción, porque fue bien de contenidos, buen ambiente, y eso se agradece viendo cómo están por fuera otros. Así que mucha satisfacción. Así que le noto relajada, ¿no? Sí. No me extraña. Isabel, salud. Que tenga buen día. Es que ricasco. Gracias. Muy bueno.